Mijines, bienvenidos a su sesión espiritista favorita, Mijines de Ultratumba. Tercera semana de octubre, estamos recontra felices porque el día de hoy les vamos a traer historias y leyendas de miedo, pero que son realidad, que no tienen nada de ficción. ¿Y por qué sabemos que son realidad? Porque nos han pasado a mí, al Banjo, al Poli, al Ramón y seguramente a ustedes que nos están viendo en el live, a quienes les invito a que nos compartan sus historias de terror reales, cosas que les hayan pasado. Si les jalaron las patas de noche, cuéntenos. Si vieron algún familiar que había muerto hace años penando por la casa, cuéntenos. Estaremos muy gustosos de leer sus historias el día de hoy. Como ustedes saben, yo recontra emocionado porque me encanta el género del terror, me encanta octubre. Eh, para empezar del Poli, el mes todavía no se acaba, aún hay Maldita mucha sea. tela en el carrete, así que mijines, bienvenidos, no se olviden de seguir todas nuestras publicaciones y nuestros podcasts y programas noticiosos. Estamos como Mijines del Multiverso en todas las plataformas digitales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Google, en Apple, así que no se olviden, compartan nuestros contenidos, cuéntenles a sus amiguitos acerca de nosotros. Y bueno, sin más que decir, yo les quiero dar la bienvenida a mis contertulios el día de hoy. Ramón, que está disfrazado. Bueno, prefiero no arruinar la sorpresa, que sea el mismo Ramón que diga de qué ha venido disfrazado el día de hoy. Ramón, ¿cómo te va? Muy bien, gracias mis queridos mijines. Aquí muy contento de acompañarlos el día de hoy. Y tengo una pregunta para el Banjo. Banjo, tell me, do you bleed? Hondureño el Poli. Finalmente me subí al tren y vengo disfrazado de Batfleck, de la versión del Nightmare, de la visión de Batman de ese futuro apocalíptico. Así que es un homenaje al Banjo, porque a pesar de todo, lo estimo. No es homenaje a Snyder, es homenaje El al banjo. Banjo. Al Banjo, exactamente. Así que, Yo, boom, ahí yo, está. yo podría cerrar esa frase con lo siguiente: Banjo, te Ujú. queremos, mas no te respetamos. Exacto, Ese sería el exacto, colofón del discurso de Ramón. Bueno, exactamente. Así es. Poli, ¿cómo te va? Cada vez falta menos para que se acabe octubre. Espero que te sientas feliz por eso. Bienvenido. ¿Cómo están mis vejines? Yo contentísimo de que se acabe octubre. Siempre contento de verles, pero siempre triste por tener que escuchar todas estas historias de terror y de miedo que luego estoy sufriendo en mi cuarto oscuro y no puedo prender la luz porque mi esposa me pega. O sea, igual me pega, ¿no? O sea, no me pega porque prendo la luz. He ahí la historia de terror del Poli. Claro, Exactamente. Pum. ella me pega. El maltrato doméstico que Claro, Sí, sufre todos los días. me pega porque no exactamente. sé planchar. Exacto. Pero bueno, yo creo que haces de buen esperancito, amigo. Sí, ¿Ah? sí, sí, claro que sí. Sí. Y aquí hago de tripas corazón y les escucho y lloro y... O sea, lloro en silencio después cuando estoy solito y nadie me ve. Oye, dime una cosa, ¿la Kira no te ha vuelto a lamer la mano de madrugada debajo de la cama? ¿Ah? Ya no le pongo, ya no le bajo la mano. Oye, qué hijo de madre, qué fea máscara esa del Banjo ahí abajo. Banjo, ¿cómo Oye, estás? y Ahí, qué feo esa cosa que tiene en la mano también. qué feo el que tiene la máscara, qué horrible. Claro, Banjo, ¿cómo te Buenas va? ¿Qué tal? noches, buenas noches con todos los y las no mijinas del tenías, multiverso. no tenías una más Estamos fea. aquí en el preámbulo de creo que lo que se viene va a ser algo espeluznante. Estaba recordando un par de historias, conversaba ahora con gente y pues esperando que esta noche sea lo cabra macabra que esperamos. De ahí a felicitarle al Ramón que aunque no dijo en este caso la quote correcta, tenía que haber alzado las manos y haber dicho no, pero Mm. por lo menos le atinó al personaje. Oye, y Oye, ahora Pues la pantalla del aquí, bajo se puso extrañado. roja. me encanta el efecto del Banjo porque parece una de esas películas Y independientes ese está en el infierno. que se encuentran Pero, videos supuestamente grabados así tipo Blair Witch Project. Así es. ¿quieren saber Parece que como no película es de ni... estudiante de filmación, así de cine, perdón. Sí. ¿Quieren que les diga algo? No es ningún efecto que yo haya cambiado. O sea, esto literalmente hay Eh, una presencia aquí. Él Tal pertenece al vez de todas infierno. las investigaciones, porque les quería proponer hacer un juego para ver si se nos aparece algo, pero
me puse a ver que atrás del poli, no sé qué, en la esquina de superior izquierda se está moviendo. Y no es del poli. Pensé que tenía unas orejas de gato, pero ahora veo que es algo más. El No diablo. estás transmitiendo desde el hospital, Banjo, tal vez. No. Hoy Sería no. bueno, sería bueno. Sería bueno Hubiera sido hacerlo. interesante. Voy a Sí, intentar sería Uy, bueno. hacerlo que la te vaya próxima solo, vez. maldito. Pero tengo unas historias Sí, esa es la idea, amigo. Y bueno, Oigan, calientes, Qué perdón, más nada huevada. más calientes que una el cosa. poli. Oye, una cosa, los interrumpo. Nada más quiero leer un comentario que me dejó Justo iba a muy leer yo. contento el día de hoy. Emilio Tobar dice, pasen el nombre de la canción de espera del inicio del live. Emilio, un par de cosas, de aclaraciones y para todos los mijines. Esa canción es 100% original de los mijines del multiverso. No tiene un título oficial, eh, pero es creación de nuestro querido amigo Choco, que le mandamos un fuerte abrazo y que es fan del programa. Y valdría la pena que definamos cómo se llama el tema, ¿no? No sé, Doti, ahí o si hay nombre del tema. pues todavía no le hemos puesto nombre, pero si algún mijín tiene alguna sugerencia, bienvenida. Podemos Póngale hacer nombre. Exactamente. sí, Así que sí, una tómbola ahí para... Sí, está increíble y ya lo tendremos a él en el programa para que nos explique qué onda con el intro, porque a mí me Es una voló la bestia. cabeza. Ahorita me Sí. encanta. A mí me gusta que les guste la canción, porque precisamente esa fue la idea de la composición, que identifique a los mijines y a los seguidores de los mijines, que son más mijines que los mijines del multiverso. ¿Sí? Bueno, Oiga, como no... Au, perdóname, antes de que empieces, que justo aquí igual Cristian nos da una mini historia de algo que le pasó y quería contar antes de que empecemos nosotros. Y dice, yo hace 2 años amanecía con rasguños extraños. Pensé que eran unos raspones por algún golpe, hasta que aparecieron otros rasguños en mi rostro. Y ahí se puso la cosa extraña. Se sentía en un ambiente raro. Dice, y luego ya pasó. ¿Cómo que luego ya pasó? Si amaneces con raspones en la cara, tienes vas que y te cambiarte, buscas, tienes tienes que que cambiar de cambiarte casa. de país. Tienes que ir a buscar una Exactamente. iglesia, pero al vuelo, y pedir que te embadornen de agua bendita. No, pero es que si va a una iglesia, a lo mejor también se queda dormido ahí y amanece con otro tipo de cosas. Con estigmas. Exactamente. Yo Mejor me no. levanto y me Mejor veo no. rasguños en la cara y lloro. O sea, me pongo a llorar ese rato. No vuelvo a dormir jamás. Sí, qué horrible. Buena historia, Cristian. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, bueno, así, mijines, empiecen a lanzar sus historias. Como no podría ser de otra manera, esta noche nos acompaña aquí, junto a mí, nuestro querubín Moidadir, Eso. que es la mascotilla oficial del Halloween. Está muy emocionado por estar el Muy día de hoy aquí. expresivo, sobre todo. Sí, él es Poker Face, él es el inmutable, le Así le conocen dicen en el como barrio. en el infierno le conocen como el inmutable en realidad. Sí. Bueno, muchachos, el día de hoy yo quiero comenzar con una historia que pasó en mi familia y le pasó particularmente y específicamente a mi papá. Era el año de 1992. Por aquella época, el comandante del ejército era Carlomagno Andrade. Yo no sé si el Banjo y el Ramón se acuerdan que en ese año el comandante del ejército junto a un equipo de 8 personas murieron en un accidente aéreo porque la avioneta que los trasladaba se estrelló contra un edificio en la González Suárez. Fue un accidente recontra difundido, muy trágico. Eh, y claro, ¿cuál es la historia particular en mi familia detrás de aquel trágico accidente? Mi papá tenía que embarcarse en ese avión. Mi papá no es militar, pero mi papá toda la vida ha tenido muy buena relación con militares a lo largo de toda su vida. Y a mi papá le habían invitado para formar parte de esa delegación y subirse obviamente en ese vuelo. Resulta que la noche anterior al accidente, mi papá escuchó en nuestra casa, cuando vivíamos en el Valle de los Chillos, en la madrugada y en la misma sala donde escuchamos otro tipo de actividad que está relacionada con mi abuela, que ya les contaré más adelante, escuchó campanas.
escuchó unas campanas en la sala de abajo, que era contigua al cuarto de mis papás. Escuchó campanas y esas campanas que escuchó lo hicieron despertarse de golpe y tener una especie de premonición, ¿sí? Yo era muy pequeño, en el 92 yo tenía 7 años. Eh, no tengo muy claro cuál es la visión que tuvo mi papá respecto de esos sonidos de campanas que escuchó, pero lo único que recuerdo, y hasta el día de hoy lo puede él corroborar, es que producto de esa visión, de esa sensación y de la audición de las campanas, decidió no embarcarse en el avión al siguiente día. Eh, tenía la sensación como de desesperación y de que algo malo iba a pasar. Y efectivamente le dijo a mi mamá que no podía embarcarse en ese avión y que no se iba a embarcar en el avión y que no había manera. Él llamó a la delegación militar, se excusó y no se embarcó en el avión. Y claro, finalmente, imagínense ustedes, el avión se estrella en la González Suárez, mueren todos los tripulantes del avión, dentro de ellos Carlomagno Andrade, el comandante del ejército, e incluso murió también una persona que trabajaba en el edificio en el cual se estrelló el avión, que era un edificio que estaba en construcción. Eh, yo, a ver, no me extrañan este tipo de cosas porque como ustedes saben y les he contado varias veces, en mi familia hay como esta sensibilidad, tanto familia materna como paterna, hay esta sensibilidad de escuchar cosas, a sentir cosas, a ver cosas. Quería abrir con esa historia porque habla de premoniciones. No sé si ustedes creen en las premoniciones, no sé si han tenido premoniciones alguna vez, pero en este caso, unas campanas le salvaron la vida a mi papá. Yo creo que hay gente con esa sensibilidad, ¿no? O sea, y bueno, como bien lo sabemos todos, en tu familia tienen como que ese gen o esa habilidad, no sé. eh, y en este caso jugó también a su favor, ¿no? O sea, les ha sacado sustos por Pero un lado, full. pero por otro lado, sí, pero un montón, ¿no? Pero por otro lado, pues también ha tenido como que sus beneficios, ¿no? Y digo, yo no conozco, o sea, yo no viví ese caso porque fue en los 90, ¿no? Sí, Pero claro, sí fue una de las primeras cosas de las cuales yo me enteré llegando acá a Ecuador, ¿no? Y bueno, y viviendo en el sector, por supuesto. sí, Entonces, sí, sí, qué interesante, no sabía eso. sí, sí, Oye, sí, pero fue, densazo, a ver, yo cero, cero, yo no tengo sensibilidad para nada de esas cosas y no quiero y tenerla. no quiero tenerla tampoco. Pero me parece, o sea, me parece locazo, o sea, justo como tú lo cuentas, el hecho de que no es como la típica historia de, es que no pude llegar porque me atrasé, pasó algo, el destino lo evitó, sino que él mismo dijo, no, esto me pasó, a mí o sea, por poco me mandó un WhatsApp algún, algún ente y me dijo, no te subas de hermano, y no me subí. Sí, 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 Y me así fue. parece locazo, ¿eh? Así fue, claro, cuando uno es chiquito, uno como que no dimensiona este tipo de cosas y Ujú. recién te das cuenta de ellas cuando estás un poco más grande y puedes reflexionar sobre ellas. Pero claro, o sea, tenaz, tenaz. Yo no sé si el Banjo tiene por ahí alguna historia que nos pueda contar y que esté relacionada con alguno de los hospitales donde trabajó, porque yo siempre les he dicho que los hospitales particularmente tienen una energía bien pesada, bien, bien pesada. Banjo. O sea, hablando de, no sé si se me escucha bien con la máscara, Sí, 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 sí. se te escucha. pero hablando de premoniciones, en este caso, yo cuando hice la medicatura rural estaba radicado en el oriente ecuatoriano y para ir allá cada vez al mes, una vez al mes, cada 21 días, venía a Quito, pasaba una semana y regresaba. Muchas de las veces prefería viajar en la noche para amanecer, es decir, viajaba toda la noche, salía de aquí 2 de la mañana para llegar allá tipo 7, 8 de la mañana. Y en alguna ocasión tuve la suerte de que mientras iba manejando, había habido un accidente y era algo reciente porque la gente en esta camioneta, una D-Max que se había volcado,
estaba todavía atrapada dentro del vehículo. Yo suelo tener siempre equipo médico en el auto, aparte de herramientas y otras cosas. Entonces, obviamente me bajé, me puse los guantes, el mandil y me acerqué a poderles ayudar. Más que como rescatista, viendo que estuvieran tranquilos y esperando que estuvieran sanos y todo. Más o menos en esto me habría demorado quizás una hora, unos 45 minutos. Por suerte estaban bien, me habían comentado de que como es frecuente, habían unos buses corriendo y a ellos no les tocó más que orillarse y se volcó esta camioneta. Yo seguí más adelante después de que supimos que estuvieron bien, llegó otra gente y todo, seguí con mi ruta y nunca voy a olvidar porque era muy de madrugada, o sea, tal vez 4 de la mañana. Yo venía andando y eh, nunca me voy a olvidar porque habían unas palomas, pero no una, dos, habían unas 30, 20 palomas en la vía. Entonces yo obviamente frené porque no quería estropearme contra las palomas, o sea, chocarles o atropellarles. Y normalmente las palomas vuelan, o sea, uno se acerca en el vehículo y vuelan, pero estas estaban totalmente en la vía. Entonces tuve que literalmente pasar muy lento, esperando que se retiren y no pisar a ninguna. Y en la siguiente curva de esto, en efecto, venían dos buses, el uno en un sentido y el otro invadiendo la vía, y pues prácticamente yo los logré esquivar porque iba muy lento, porque había pasado esto que sucedió. Entonces, claro, yo siempre diré como que a las 4 de la mañana unos pájaros, no sé si eran realmente palomas, pero unos pájaros apostados en la vía, comiendo qué, no sé, pero prácticamente me salvaron, porque si yo hubiera ido a la velocidad que normalmente uno va en la carretera, no puedes hacer nada si se te viene un bus de frente. Eso con respecto a estas situaciones de Señales. señales de la vía, quizás, como digo, a lo mejor y terminaba por ayudar a unas personas, pues terminaba yo involucrado en otro accidente. Respecto a lo que decías de los hospitales, yo quería mencionar una historia que era en referencia a una enfermera, que creo que es más bien como algo muy frecuente, por no decirlo popular, porque también he escuchado que gente a nivel de Latinoamérica tienen esta idea de que hay una enfermera que cuida a los pacientes, sobre todo a los pacientes que necesitan ayuda. Sabemos que en nuestra querida América Latina, los hospitales públicos no se jactan de ser los de mejor atención y sobre todo en las zonas donde están los pacientes críticos, que usualmente están en la zona de cuidados intensivos, que usualmente están cerca de cuidados paliativos y prácticamente a la izquierda cuidados intensivos y a la derecha la morgue, así como para facilitar el trabajo de los camilleros, ¿no? Entonces, yo recuerdo tanto que cuando yo era estudiante, prácticamente en el último año, normalmente a los estudiantes nos mandan al archivo o hacer alguna cosa así, y por facilitarme la salida por todas las puertas para ir hacia la zona administrativa para conseguir algún archivo de algún paciente, nosotros usábamos la salida por la parte de la morgue, porque obviamente, primero, siempre está abierta, segundo, hay un guardia ahí que verifica los pacientes que entran o que van hacia la morgue y que nadie se robe cadáveres y cosas así. Y está abierta siempre. Entonces, nosotros salíamos por ahí. Espérate. ¿La gente en serio se Se roba roba cadáveres? O sea, quizás no sé si la palabra correcta sea robarse, pero esto no es Los una piden historia, sino prestados. alguna cosa que les pasó. O sea, si los toman sin permiso de robar. Los toma, o sea, a un familiar, por ejemplo, porque tú sabes que el proceso médico-legal a veces depende un poco más de tiempo. Ya. Y claro, a veces la gente en su desesperación sí pasa, y pasa frecuentemente que tu familiar fallece y no te lo entregan sino hasta el día siguiente, 10 de la mañana, que ya se han firmado todos los documentos. Entonces muchas veces el guardia tiene problemas porque la familia está queriendo ya llevarse el cuerpo de su familiar y pues puede ocasionar esos problemas. Entonces, claro, yo recuerdo que nosotros salíamos por esa puerta porque daba directo al edificio del área administrativa. Y no me voy a olvidar que es triste porque, primero, nunca hay residentes para el área de paliativos, al menos en la unidad en donde yo estuve. Usualmente es una o dos enfermeras que están de guardia y que nadie quiere hacer guardia ahí porque es incómodo, porque sabes que son pacientes que no están desahuciados prácticamente. Entonces, yo me acuerdo que, claro, era de noche y en esa zona, o sea, el piso de los hospitales, sobre todo en esa zona,
suele, no digo hacer ruido, pero tiene una característica, porque es medio Cruje, como, cruje, exacto, cruje. como es como, porque no sé si es por el tipo de desinfectante con el que se usa, entonces es un piso que obviamente está diseñado para no captar bacterias y esto le deja medio como meloso, como cuando pisan Coca-Cola que se ha regado en el piso. Entonces todo el camino que tú vas suena pues como un clac, como un chicle, no sé, como un... Eso, exactamente. Como cuando Cell caminaba, que se escuchaba. Exacto. Y claro, es muy conocido que los médicos que estamos de guardia utilizamos las pijamas médicas y estos zapatos tipo cross, que normalmente suenan menos, pero a mí no me agradan esos zapatos, salvo cuando estábamos en la infancia y jugábamos fútbol con esos zapatos. Yo uso siempre zapatos deportivos, quizás hasta por el mismo peso para aguantar la guardia todo el día. Y estos zapatos obviamente suenan más, porque los zapatos deportivos tienen una adherencia mayor. Entonces, claro, yo venía ahí en mi chacotada mientras caminaba y siempre que pasas por la morgue te da una sensación de que el aire es más frío, de que todo es como más raro, ¿no? Como saben decir, el ambiente pesado. Y yo no soy de los que suelo usar chompa, ni mucho menos, porque ya, como saben, no me hace frío normalmente. Pero ese momento, cuando yo bajaba, ya había pasado el área de los cuidados intensivos, me dirigía a atravesar a mi mano izquierda patología, la morgue y más adelante el lugar donde tienen a los cadáveres, que es, digamos, ya el destino final. Yo iba caminando y sentí como más frío que lo costumbre, o sea, yo sentí frío, que eso no es normal. Y vi que estaban las enfermeras, por decirlo así, en el área de cuidados paliativos. Entonces vi que estaba una enfermera que la conocía y otra más. Entonces decidí como que regresarme para conversar con esta enfermera que conocía. Me acerqué, era una enfermera de mucha experiencia, de muchos años, y ella justo nos decía que cómo así estamos locos, que cómo así vamos a salir siempre por la parte de la morgue, porque eso es un problema, etcétera. Entonces, cuando yo salí de nuevo del área de cuidados paliativos, eh, vi a otra persona, que obviamente a otra enfermera, que yo no le presté mucha atención. O sea, realmente era una enfermera y ya. Cuando regresé, me acuerdo que había pasado por una máquina de caramelos y le llevaba un dulce, alguna cosa para esta enfermera que la conocía. Y me acerco y le digo, pues le digo, le traje dos, uno para usted y uno para su compañera. Y me dijo, Doc, yo estoy ahorita sola porque mi compañera, porque, Tómala. porque mi compañera no está, se reportó enferma o algo así. Entonces dije, bueno, ¿quién bajó? O sea, que fue como que mi pregunta fue como que, ¿quién Ajá. bajó? O alguien vino o algo. Pero claro, cuando yo empecé a recordar o a darme una idea de quién era normalmente, las enfermeras suelen ser más friolentas que uno, Ajá. y ellas tienen, además de su uniforme, siempre unos saquitos de lana de color azul, Ujú. rojo, según la institución. Y obviamente ellas en esa área usan eso. Pero la Claro. persona con la que yo me encontré estaba de un blanco impecable, con un uniforme indudablemente bien planchado y todo, y no tenía ningún abrigo. Y claro, era una señora que se la veía algo madura, que se la veía algo ya de entrada en años con algo de experiencia en su oficio. Y además, otro detalle que recuerdo es que usaba la cofia, es como este sombrerito que usan las enfermeras. Ujú. Ujú. Y esta cofia no era la típica cofia moderna, sino era una más antigua, o sea, como la típica que tiene la crucecita roja ahí, ¿no? Y yo no percaté en ese momento, sino ya después como que entrando en esto. Y otra cosa que me di cuenta es que no había ruido cuando ella caminaba. Es decir, yo pasé, Tómala. claro, yo escuchaba mis pasos, pero después me puse a pensar y dije, no, pues es que es tal persona. Y después me puse, analicé y dije, no, yo no escuché nada cuando yo caminaba. Entonces, ya contando esta historia, obviamente, en otros días, porque ese día fue como que me sacó de onda y todo, Ujú. pero en otros días, claro, te decían que en efecto hay una enfermera que cuida del paciente desprotegido, por decirlo así, y que ella va y les da agua y les ayuda a los pacientes que están sobre todo abandonados porque están en estas condiciones de desahucio. Y bueno, Es un poco similar a la historia que les conté del sanatorio en Costa Rica, Sí. que se veía una enfermera que efectivamente ayudaba a los enfermos desahuciados y les pasaba agua. Wow, Banjo, o sea, me dejaste helado porque imagínate lo que es que te diga una persona, no, yo estoy sola.
Y Claro. tú le viste acompañada con una enfermera vestida igual que ella hace un ratito. O sea, Claro. mi madre. Oye, o sea, tú mencionas que la historia no la comentaste hasta días después porque te sacó de onda. ¿Qué significa ese sacar de onda? Lo que pasa es que podríamos decir que tuviste un encuentro cercano con un fantasma, ¿no? O con una aparición, o yo qué sé. Pero, o sea, ¿qué fue ese sacado de onda? Porque yo sí creo que el cuerpo humano reacciona de maneras muy particulares ante ciertas situaciones. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Lo ¿Qué te digo? recuerdas? Yo creo que para mí sí, sin duda. O sea, en ese momento, claro, lo hablé con ella y la enfermera un poco más canchera me dijo, sí, esto les pasa a muchos residentes, así que ni sé qué. Y usted lo que mejor puede hacer es no negar, porque si se pone a buscar como que la explicación, se va a romper la cabeza y obviamente no, como que no le va a dar. Pero yo creo que podría decir que pasé por etapas de duelo, porque obviamente al inicio, X, o sea, yo dije así como que no, de leer esta cosa, así. Luego ya cuando lo acepté, lo comenté con la gente, pero al inicio era más el no contarlo, porque es como que, ¿cómo le cuentas? Obviamente en este ambiente es normal, pero ¿cómo puedo llegar yo a una cena de compañeros y decirles, ¿saben qué? Tuve un encuentro con una enfermera fantasma, ¿no? Pues, o sea, sí es medio como que, pero claro, cuando cuentas te das cuenta que hay, Y le ofrecí un dulce. notas que hay Claro. más gente, ¿Cómo? que ha tenido ese tipo de experiencias y que no lo divulga por cualquier razón. Ok. Y ahora que mencionas que no escuchaste los pasos de la enfermera en un piso que inevitablemente va a sonar cuando alguien atraviesa por ese piso, me recuerda una historia que le pasó a mi abuela en Guayaquil. Mi abuela materna era guayaquileña y ella estaba sentada en la cocina conversando con mi tío, estaban frente a frente. Y hagan de cuenta que la mesa en la que estaban sentados en la cocina daba justo a la puerta de salida desde la cocina hacia la sala. Entonces mi abuela estaba sentada viendo hacia la puerta y por ende hacia la sala, y mi tío estaba sentado dándole la espalda a esa puerta y viéndole de frente a mi abuela. Entonces cuenta mi abuela que se quedó paralizada, o sea, en media conversación se quedó paralizada porque vio como un ente, un ser, en este caso era una mujer, totalmente vestida de blanco, no caminaba, se deslizaba desde la sala entrando hacia la cocina, rozándole a mi tío en la espalda y viendo al frente y caminando y sin poner un solo pie en el piso. O sea, este espíritu simplemente se deslizaba, es como que estaba a unos centímetros del piso y se deslizaba y como que flotaba, entró a la cocina, viró y desapareció. Y claro, mi abuela se quedó paralizada y mi tío le preguntaba qué le pasó. Y claro, después mi abuela le contó lo que vio. Mi tío no la vio porque estaba de espaldas, así como si ahorita detrás del poli aparezca algo y el poli nunca Claro, se entera, como pero nos ve a siempre, nosotros que estamos totalmente pálidos y nos pregunta qué nos pasó. ¿por qué siempre a mí me tienen que pasar las cosas? No le pueden pasar a otros. ¿Por qué no al banjo? ¿Por qué no al banco? No, al banjo ya le pasó lo de la enfermera, mi hermano, ahora te toca a ti. No, pero lo de la enfermera. Entonces, ¿Por qué a mí sí que apareció Yo un les digo diablo? algo. Sinceramente, yo no sé cómo reaccionaría viendo algo así tan paranormal. O sea, Yo nunca me grito. ha tocado, la verdad. Es que yo pero siempre, yo siento siempre que tú escucho eres un estas poco historias. escéptico, ¿o no, Ramón? Sí, sí, o sea, sí creo, no, sí soy escéptico, definitivamente sí. Pero justamente, o sea, hay cosas que sí creo que pueden suceder, como por ejemplo el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Por eso creo que me saca de onda, según yo, podría existir, ¿no? En mi pobre entender, quizás. O el tema de vida extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Eh, pero si viera alguna de esas cosas, un alien en la ventana, o sea, no sé, a mí me da mucha curiosidad cómo reaccionaría yo ante algo así. No sé. O No, sea, pero hablando de espíritus, o sea, no bueno, o un espíritu, un fantasma, de repente ver algo similar a lo que vio tu abuelita. O sea,
¿qué haces? O sea, no sé, yo les pregunto, o sea, no sé, dudaría que vaya y le pregunte algo, por supuesto, pero no sé, Pero gritaría, no sé. Yo exactamente, es soy que de... justo eso es lo que voy. Siempre las historias son así. Por ejemplo, el banco cuenta su historia y fui y le dije, y me dijo, no, estaba sola. O tú cuentas, no, y le vio mi abuelita, pero no, después le dijo, ve, vi esto. Y ya comenzaba a pegar de alaridos, loco. O sea, yo estoy en ese hospital y dice, ve, aquí está el dulce para su compañera, no estoy sola. ¡Sola! ¡Sola! Puta, comienzo a gritar, a volverme loco, ¿va? Solo- ¡Nos yo, van yo a creo que hay, matar! Y me yo creo voy. que hay, yo creo que hay tres reacciones posibles y dentro de esas tres reacciones hay obviamente ramificaciones, pero las tres grandes reacciones serían: la primera, enfrentar aquello que estás viendo, es decir, acercarte y ver qué es, o de alguna manera, no sé, buscarle alguna explicación lógica ese momento. ¿Mm? La segunda reacción sería ponerte a gritar o salir corriendo, como dice el poli. Esconderte. Y la tercera reacción, que creo que podría llegar a ser la más común, es quedarte paralizado. Yo creo que este tipo de Sí, cosas y te tiende más a meas. paralizarte que a provocarte un gran susto o no sé, o llenarte de valentía y enfrentarlo. Difícil. Yo creo que más podrías paralizarte. Yo soy muy curioso de ver este tipo de cosas. Veo videos, intento informarme, consulto y todo. Y dentro de esto, o sea, obviamente que siempre pasa alguno que tú dices, no, este tipo no le tiene miedo en el mismísimo demonio, porque hay gente que ve algo y le grita, oye, asómate, oye, date vuelta, así como que Claro. el man ya demasiado valiente. Pero claro, yo normalmente lo que la gente hace es lo que Martín dice, obviamente, o se queda paralizado o huye. Pero no me voy a olvidar de un video que vi hace poco de unos chicos que contrataban a través de la Deep Web, contrataban unos payasos, pero payasos obviamente de miedo, ¿no? Ay, no, ese video es espeluznante. Cuenta, Y porque es claro, horrible, bro. obviamente lo que yo pude ver hace poco fue como que la segunda parte, la continuación, pero el video empieza que estos manes reciben la visita de un tipo disfrazado, pero de un payaso macabro. O sea, el payaso de It le queda corto a este disfraz que tenía macabro. Y claro, estos chicos como que se sienten incómodos por la presencia de este payaso y le piden salir, pero el payaso no se va de la casa, sino empieza más bien a meterse dentro de la casa, de las diferentes áreas de la casa, esos tienen problemas, el payaso se pone agresivo y sale. Y ahí se terminaba el video. A mí lo que Sí, me, sí he visto eso. a mí lo que me llamó la atención es que obviamente tuve la oportunidad de ver una segunda parte o un video muy parecido, porque en realidad no reconocería a los jóvenes que estaban ahí, en donde ya les ves que salen y cierran las puertas, pero este payaso se queda como que en la puerta, ¿no? Entonces, uno de estos se arma de valor, es como que sale, como el que le filma y el otro, salen a enfrentarlo, a decirle ya lárgate de mi propiedad, y mientras como que lo persiguen, él va caminando en defensa hacia atrás, y de repente aparecen como 6 vestidos igual, es decir, 6 payasos de las mismas circunstancias. Y claro, uno de estos no se entiende bien si es que a lo mejor le inyecta algo, le pincha algo, o solamente como que de la impresión, porque tenía una máscara terrible, le hace que uno de los jóvenes de aquí como que se quede frío, o sea, se queda paralizado prácticamente, y estos manes se meten a la casa. Entonces, se meten a la casa, obviamente no sabe si era con la intención de robar, de hacerles pegar un buen susto o lo que sea, pero claro, dejan como 3 cajitas de regalo y se van. Estos manes llegan y dicen, no, no sé, llamemos a la policía, esto. Abren la primera caja y obviamente lo que encuentran es ropa de niños, ¿sí? Pero obviamente como de tierra, usada, o sea, como de tierra, desgastada, roída. Abren la segunda caja y en este caso lo que encuentran son igual, o sea, juguetes, muñecos y cosas, pero en mal estado, ¿no? O sea, y con un olor a pudredumbre. Y cuando abrieron la tercera caja, prácticamente lo que había era una olla, un bowl, lleno de sangre y de vísceras que obviamente no sabes si son de animal o de qué. Pero claro, estos tipos se asustaron mucho y lo que hicieron fue llamar a la policía y todo. Pero sí, o sea, reacción de la gente es impresionante cómo... Ahora,
ahora Puta, que, pero, o sea, pero es que si con pedidos ya, Rappi y todas esas madres, luego te traen cada pendejada. Si contratas algo por la Deep Web, ¿qué te puedes esperar? O sea, sí, o sea, tienes que por favor. prepararte para que te llegue un payaso O asesino, sea, exactamente. como mínimo, como mínimo. Así Oye, es. oye, antes de que Ramón nos ayude con un par de historias de Valeria y de Ujú. Emilio, que veo que están súper Muy buenas. buenas. Les cuento una historia rapidísima ahora que el Banjo habla de cosas que te encuentras. Yo creo que a ustedes sí les conté, pero a los mijines no, que cuando mi hermana y yo estábamos en el colegio, eh, mi hermana estaría en un tercer curso, tal vez, y yo en primer curso, o sea, tendríamos 13 y 15 años. Llegamos del colegio y mi hermana abrió su maleta y encontró el brazo de una Barbie, obviamente solo el brazo arrancado y pintado sangre, o sea, con esmalte de uñas en la parte del hombro, como que le hubieran arrancado el brazo a la Barbie y como que hubiese sangrado ese brazo. What the fuck? Encontró un brazo de Barbie ensangrentado en su maleta y nunca llegamos a saber quién carajos le puso eso ahí ni por qué. O sea, O sea, loquísimo. una broma de mal gusto, ¿no? Sí, Muy, pero, o muy, sea, muy, muy mal gusto. le haces eso, o sea, al poli le haces eso y se caca en los pantalones. Claro, Totalmente. Imagínate, Totalmente. imagínate una niña de 14, 15 años, qué locura. yo soy una niña de 13 o 12. Oigan, a ver, la historia de Valeria Novoa, un saludo para Valeria, dice, historias macabronas del trabajo. En una universidad en la que trabajaba, habían ruidos en la noche. Se prendían las compus, la copiadora. Un colega incluso sintió que le tocaron. Preguntamos a los guardias y nos contaron que ellos conocían bien a la fantasma. Era una niña que había sido enterrada ahí, víctima de un delincuente. En la universidad que estoy ahora también hay uno, pero es colonial y tranquilo. O sea, también las escuelas tienen eso, ¿no? De noche. O sea, no tanto como un hospital, no tanto como un cementerio, como Claro, una eso sí, morgue, de terrible. acuerdo. Sí, Pero también ir a tu escuela de noche, que no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad, ya sea la universidad, lo que sea, es un ambiente muy diferente, ¿no? total, Y siempre leyendas también, sí, siempre. total, total. Vamos a leer la siguiente historia de Emilio Tobar. Dice, yo una vez tuve parálisis del sueño. Tal vez no fue muy tenebroso, pero sí me dejó foco. Un día me fui a dormir, pero única vez que dormí con puerta abierta. La cosa es que estaba entre que soñando y despierto, y pues en mis sueños yo estaba acostado entre un montón de cuerpos que apestaban en una como cueva de ladrillo donde estaban disparando. Entonces yo escuchaba cómo los disparos, pero como si estuvieran silenciados, pero al mismo tiempo veía el techo de mi cuarto y la luz del baño entrando a mi cuarto, además de que escuchaba unos pasos. Y yo intentaba gritar, pero no podía, y no sonaba nada, y me dolía todo el cuerpo porque me sentía aplastado como si estuvieran sentados encima mío, y me estaba quedando sin aire. Entonces medio que lloré, y por lo que me quedé sin aire perdí el conocimiento, pero en vez de quedar dormido o inconsciente, eh, me desperté parado, agarrado al lavabo de mi baño con la luz encendida, viéndome al espejo, ojos rojos medio llorosos y el cuello rojísimo como si me hubiera ahorcado a mí mismo. Y el resto de la madrugada no pude dormir, pero ya cerré la puerta y desde entonces no puedo dormir sin la puerta totalmente cerrada. Y ese día no pude dormir. Yo no hubiera podido dormir por lo menos 2 años, ¿no? Oye, qué loco, qué loco. A ver, no diría que Uh-huh. es bastante común, pero no es la primera persona a la que le escucho hablar de una parálisis de sueño Uh-huh. y de esa presión que puedes llegar a sentir en el pecho y que sientes que alguien está encima tuyo. Eso sí he tenido Oye, yo. no, Parálisis de sueño sí he tenido yo. eso yo también, a mí también me ha pasado, fíjate, o sea, y digo, o sea, no me desperté y estaba en el baño, o sea, ahorcado, ¿no? Pero lo que a mí sí me pasó es que yo sí sentí que había alguien en la puerta, no sabría decirte qué cosa o algún tipo de ente, pero yo sentí que se me sentó, mientras que yo estaba boca arriba, sentó a un lado, Y no ¿no? puedes ver. Y no lo puedo, o sea, No puedes yo regresar a estaba ver porque no te totalmente puedes mover. tapado. Sí, no te puedes mover, no puedes gritar, no puedes hacer nada y en verdad estás despierto, o sea, es loquísimo, loquísimo.
Ahorita me pasó. Digo, así como tú dices, sentí que alguien estaba sentado y no podía regresar a ver. Entonces, es esa desesperación, porque, por ejemplo, ahorita está oscuro el cuarto y yo escucho un ruido acá y de uno, o sea, regresas a ver y así ya de una vez te quitas, o sea, o me da un paro cardíaco o me doy cuenta que no está pasando nada. Eh, Exactamente. Pero, pero cuando estás con parálisis de sueño, y claro, yo sentí a alguien en el borde de la cama y estaba Ujú. así, y ¿cómo puta? No podía ni siquiera bajar la mirada como para decir, chuta, o sea, ya de una vez, dime quién eres y mátame, hermano, porque este No me sufrimiento hagas no puedo. sufrir. Oye, totalmente fue lo que a mí me pasó por la cabeza. Ujú. Y, sabes, creo que por qué es, porque tu cama por lo general la asocias con un lugar seguro, ¿no? Y cuando de repente se ve como ultrajado por estas presencias extrañas, Ujú. pues claro, te saca de onda, ¿no? Y es horrible. Sí, es súper, súper feo. Y Ahora, sí, Poli. justo hablando de esto de los fantasmas o de los seres que saben rondar las escuelas o los colegios, ustedes tres, creo que los tres sí conocen la casa de mis papás en Cumbayá, Sí, que es claro que una sí. casa estúpidamente gigante, y Ujú. ellos tienen una mesa de billar en la parte de abajo. Entonces, mis hermanos, desde que son chiquititos y viven ahí hasta el día de hoy, hay noches en las que escuchan que alguien camina. Entonces, por ejemplo, hay una puerta que es de esas puertas, se me fue ahorita el nombre. Las Así, giratorias, o no es giratoria, sino que solo le empujas y se abre y se vuelve a cerrar. como vaivén, Eso, así. como un vaivén, y se escucha, o sea, Ujú. y se escucha porque, o sea, no es vieja, pero rosa y se escucha. Ujú. Entonces, están en la mitad de la noche, se escuchan "ui, ui, ui", y Qué los loco. pasos, y en la cocina, y que el agua, y que los golpes, y que un vaso, y que alguna huevada, y de repente se escucha desde el último piso el golpe de las bolas de billar, una Chus. contra la otra, ¡paj, No, qué paj, madre. paj, paj! Entonces dice, es tan feo, porque eso ya o sea, son mis hermanos, mis papás, todo el mundo escucha. Yo hace Qué años que no, loco. que no duermo allá, pero yo no me acuerdo. Pero ellos todo el tiempo escuchan, entonces ellos duermen todos con las puertas cerradas, solo para no tener que escuchar ese bendito ruido constante de a cada O rato sea, que alguien está ahí. pero viven atormentados. O sea, viven atormentados por eso. Es más que atormentados, es como que acostumbrados. Ok. Porque eso es lo que yo no, o sea, y siempre, 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 me ha pasado mucho que cuando cuentas estas historias, es, sí, ¿sabes qué? En mi casa pasa mucho tal cosa, o sea, se mueven mucho las puertas, tal cosa, y nunca la opción es irte, es como que comienzas a vivir con esas costumbres y se hace Ujú. parte de tu rutina, te digo, mis hermanos, buenas noches, todos se cierran sus puertitas, pero es para no escuchar, y ya, estás con eso. Oye, ¿y no han intentado quitar las bolas de billar a ver qué pasa? De hecho, mi hermano, uno de mis hermanos cogió y las guardó en un cajón de sábanas, y las puso súper separadas Para que no suenen. para que no suenen. Y igual se escucharon. Entonces era como que, No. ya nada, Yo Oye, lo que te iba pero, a decir era si no han intentado ir a ganarle en el billar. Ponte que a lo claro, claro. mejor lo que quieres Claro, es que hagan el, apuestas el que mejor. gana, un el que gana jueguito se queda con la casa. Sí. con el alma. Pierde sale, pierde sale. Pierde, sale. El muy afamado pierde sale. Qué miedo. ¿Te imaginas? Y el uno así, un fantasma y parado. Ahora me toca, Claro. loco. O sea, solo ves el palo de billar como levitando, como que lo Uf, estuviera agarrando el fantasma así. Qué pero no, horrible. terrible, terrible. Terrible. Y lo que más curiosidad de eso me da, Polis, que la casa de tus papás es como que está aislada, es como que tiene mucho Claro, terreno alrededor es, y de hecho tienes un bosque alrededor. es horrible, o sea, Ujú. realmente es una construcción en la mitad, o sea, tu vecino de al lado está lejísimos. Sí, Y claro, es un lugar súper apartado y lo que más miedo me daría a mí, yo no duermo en esa casa desde que me gradué de la universidad, es lo enorme que es. sí. Entonces, por decirte, aquí ya escucho un ruidito y últimamente ya, nada, yo salgo a ver qué pasa y como te digo, o sea, si me vas a matar del miedo, mátame de una vez, yo no voy a Qué quedar con el valiente. sufrimiento. Entonces yo me lanzo y veo algo y que me dé algo ese rato. Para darle tranquilidad al poli, quizás hablábamos de hospitales, de escuelas, pero ¿saben qué otra cosa también alberga como mucho de
de este ambiente pesado y que es propicio para la aparición de cualquier cosa paranormal. Los edificios. Las construcciones. O sea, los Sí. lugares que están en construcción y peor, los que se quedaron sin construir. Es decir, O en hicieron el remodelación hueco, también. claro, Justo hicieron tengo el las hueco dos cosas para crear alrededor. un edificio y ¡pum! Ahí se quedó, se les acabó el presupuesto, obra a medias. Yo creo que eso da como para que ahí vayan y se alberguen estas. Oye, bueno, alrededor de la Universidad Católica, donde yo estudiaba, hay un montón de casas abandonadas, otras que, como dicen ustedes, las empezaron a reconstruir y luego las dejaron ahí. Otro lugar que se me hace bastante interesante es el centro histórico. O sea, en el centro histórico, aparte de que generalmente sientes frío porque es un lugar donde hace más frío en Quito, eh, claro, tienes este ambiente como que súper colonial, ¿no? Que se presta también para este tipo de leyendas, este tipo de historias. Y si me preguntas a mí, a ver, el centro histórico de Quito es hermoso, me encanta, pero también impone, o sea, respeto, ¿no? Es imponente y te puede provocar miedo caminar por ciertas calles. No me refiero al tema de delincuencia, que sí es un hecho, sino más bien a la energía que puedes encontrar en determinadas calles del centro. No, pues yo me acuerdo cuando estaba de cierta manera recuperado el centro, cuando yo recién llegué a Ecuador, era relativamente común de vez en cuando ir a cenar a La Ronda, por ejemplo, ¿no? Pero te Sí, salía, que es una calle, no la he visitado desde hace algunos años, pero en aquel entonces, estoy hablando 4 o 5 años, estaba llena de vida, había restaurantes, había muchas cosas, y estaba muy bien iluminada, pero te salías tantito de ahí y como bien dices, sí, te daba miedo el tema de la delincuencia, pero se le agregaba esta sal, digamos, este condimento de lúgubre, de oscuridad, de misterio, del frío. Entonces, claro, se volvía ahí un caldo perfecto para que te diera un poquito de miedo. Realmente, o sea, este ambiente del centro, o sea, súper colonial, como tú dices, se presta muchísimo. Y claro, mi familia, muy diferente a mí, mi familia le ha encantado toda la vida las historias de miedo y las miles de 8000 historias que si yo no fuera miedoso podría contarles, porque la verdad es que yo salía corriendo y no escuchaba, prefería no escuchar antes que sufrir, pero realmente mi familia sabía millones y millones de historias. Y mi abuela vivió hasta que yo tuve unos 20 años o 24 años en la Mama Cuchara, en el centro. uh-huh. Y yo, ya, bueno, yo viejo la iba a visitar, pero cuando era guagua odiaba ir a la casa de mi abuela porque era una casa vieja, vieja, vieja. Esos donde los pisos son de madera, madera, de Sí, vigas de madera, que ya está toda pandeada la madera de los años que han pasado. Y todo suena, absolutamente todo, todo, todo suena. Era horrible. Y claro, y a veces de repente decían, no, ¿sabes qué? Y cuando estaban mis papás y decían, no, ¿sabes qué? Nos vamos a ir y te va a tocar irte donde tu abuela a dormir. Y ya, o sea, yo nada, yo me tiraba a llorar y decía, a mí no me mandan donde mi abuela, pero jamás. Porque yo claro. en verdad decía, me voy donde ella a dormir y no vuelvo. O sea, es de la última noche en mi vida. Ahora que mencionas esas casas con vigas de madera cuyos pisos rechinan, Ujú. sabes que mi abuela materna, mi abuela guayaquileña, eh, vivía hace muchos años. De hecho, yo era chiquitito, el último recuerdo que tengo de esa casa, eh, lo tengo grabado quizá cuando tendría unos 3 o 4 años. Estamos hablando de los 80 todavía. Vivían ellas en Escobedo. Escobedo es un barrio clásico en Guayaquil. Banjo y Poli, ustedes deben acordarse que la serie Mis Adorables Entenados, la vieja, la clásica, la Ujú. ochentera, se filmaba en una casa en el barrio de Escobedo. De hecho, la casa de mi abuela y de sus hermanas estaba a unos metros de la casa esa donde se filmaba el programa, y de hecho, fíjate que esa casa era la típica con cortinas de madera, como persianas rígidas, Sí. Ujú. es súper reconocible. Y en esa casa de Escobedo, hijo de madre, pasaban unas cosas que no les puedo ni contar, porque aparte el ambiente, el piso que crujía, súper oscura, esa casa era recontra oscura, no entraba un
ápice de luz jamás. Y después de unos años, mi abuela se mudó a Miraflores, otro barrio en Guayaquil, con sus hermanas, y nos fue persiguiendo la desgracia igual. O sea, en esa casa, en Miraflores, pasaban unas cosas terribles. Yo me acuerdo, y esta es otra historia, algo que le sucedió a una prima que es médico y que ahora vive y ejerce su profesión en Houston. Mi prima estaba dormida en esa casa en Guayaquil, en Miraflores, era de noche, y ¿saben qué la despertó de golpe de madrugada? El sonido de unos niños que caminaban, niños chiquitos, chiquitos, o sea, Mm. niños, Terrible eso. niños que apenas están aprendiendo a caminar y que obviamente ya pueden moverse por sí solos. La despertó una procesión de niños que giraba alrededor de su cama y giraba alrededor de su cama y no los veía, no los podía ver. Era de noche, estaba oscuro, no se levantó a prender la luz, obviamente, pero fueron varios segundos de una procesión de niños que simplemente gemían y lloraban alrededor de la cama de mi prima. ¿Cómo No, puedes continuar con tu vida después de una cosa así? no, no, no. No, o sea, qué loco, no. O sea, porque además ahí ya el ente o el fantasma o lo que sea, ya se está metiendo contigo directamente. O sea, no. Claro, ya te la tienes, ya es contra ti ya la cosa. Así Ya te es. la tiene jurada ya. Claro. Y donde te me la tenga jurado un ser que pueda hacer O eso. sea, Ya no. porque además, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo solucionas? O sea, ¿cuál es la Es solución? que eso les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Se paralizan, lo enfrentan, gritan? ¿Qué hacen? O sea, yo creería que les trataría de mentar la madre, trataría de golpearlos, o sea, no, Eso los obviamente, aviva. no sé, no, digo, no lo sé. Para mí el problema, más allá, obviamente el problema en ese momento, por supuesto, pero más allá de ese momento yo pienso, ¿qué ocurre el día siguiente? O sea, la noche siguiente, una semana después, un mes después, o sea, vas a vivir aterrado porque puede volver a ocurrir, Sí. ¿me entiendes? O sea, ¿qué Claro. haces? Te cambias. Y Sí. generalmente este tipo de eventos son recurrentes, pero no necesariamente el mismo evento. Es decir, el hecho de que hayas escuchado una procesión de niños alrededor de tu cama no significa que al siguiente día o la siguiente semana o al siguiente mes vas a escuchar lo mismo. Probablemente escuches otra cosa o veas otra cosa, pero de igual manera con una energía súper, súper cargada. Pero ahorita el Ramón que me hizo acordar, cierto que cuando yo tuve que pasar o rotar en el Baco Ortiz, me acuerdo clarito, que ahí se contaban un montón de historias. Y una de las historias que más me aterraba era que en la unidad de quemados, que estaba justo diagonal a un área donde yo estaba, porque en quemados no, nosotros sabíamos los residentes de cirugía plástica, pero estudiantes no, siempre había como que el reclamo por parte de la gente cuando ya hospitalizaban al niño en la madrugada, en la noche, de que se le asignaba una cama y que venía el papá o la mamá y te decía, disculpe licenciada, disculpe doctor, pero me están dando una cama que ya está ocupada. Hijo Y, de tu madre. y era una cama en donde aparentemente la gente Ut. veía a uno de los niñitos que había muerto por quemaduras jugando en el techo de la casa. Ya saben que las seguridades de nuestro país son carenciales y aparentemente este niño se había electrocutado con un cable de De alta electricidad. tensión. Ajá. Claro, y a pesar de que los médicos le tuvieron que cortar los bracitos para intentar salvarle la vida, el niño igual falleció. Pero dicen que claro, que la gente le veía al niño con sus muñoncitos de ahí, vendajes, y que él estaba sentado en la cama con dolor, pues o sea, normal, ¿no? Entonces llegas al cuarto, una habitación compartida, y te dicen, claro, la suya es la 3B, y ves que está un niño sentado ahí, y dices, disculpe licenciada, pero es que esa cama está ocupada, y te dices, no, si no hay nadie. O sea, No, claro, y generalmente, o sea, me pasa una cosa así y no sé, seguramente me retiro de la carrera de medicina y me dedico a alguna otra cosa, Claro. pero generalmente las apariciones siempre están asociadas, a ver, con gente que sufrió mucho o como dice el banco, gente que no ha logrado tener descanso y que precisamente por eso la sientes penar de alguna manera. Generalmente sucesos trágicos, ¿quieren, sí. quieren que ponga un poco más denso esto? Yo estaba, ahora tengo que acordarme de una historia, pero estaba escuchando un poco un debate entre un demonólogo, un católico,
etcétera. Y ellos decían justamente que defendían una idea en general, que los niños no penan, que los niños realmente todos están directamente por casi cualquier religión, cualquier situación, encargados de ser entregados directamente al creador o depende de la religión o lo que sea, y que cuando tú ves algo relacionado con niños, aprovechándose de la inocencia, aprovechándose de que nosotros vamos a tener hasta cierto punto una empatía, lo que hacen son los demonios apoderarse de tomar posesión de estas figuras, tomar posesión de estas siluetas, para que uno no les tenga como que tanto miedo, sino intente contactarse y ser ya la puerta de entrada para ellos hacer sus maldades, ¿no? Alguien en el departamento, o sea, alguien tiene que hablar con estos demonios y decirles que los niños no son menos, no dan menos miedo. Mira ese pinche Orochimaru ahí en la esquina. Puta, hace un rato le movió y me acabo de orinar, weón. Claro. Sí le vi al poli súper intranquilo y no sabía qué pasaba. Claro, estaba yo muy tranquilo escuchando la linda historia del Banjo. Y de repente ese maldito Orochimaru se movió y yo dije, ya, aquí es donde me van a... Aquí es donde me llevaron. Me lleva, muchachos, ha sido un gusto conocerles. Pero no es nada ajeno. Ustedes pueden encontrar en internet un montón de historias. Yo nunca me voy a olvidar de una historia de una mamá que filmaba a su hija y tenía varios videos en donde ella jugaba con su amiguita imaginaria o amiguito imaginario. Y nunca voy a olvidar que apenas podía hablar, una niña de 4 o 5 años que difícilmente podría inventarse o seguir un guión que le hayan enseñado. Y que ella decía, no, y se enojaba y decía, pero ¿qué pasa, mijita? Es que, y hablaba, balbuceaba como niña pequeña, ¿no? Pero cuando ya como que te pones a analizar la traducción que le habían dado, es que decía que esta niña siempre le quería matar a la mamá. La niña decía, no, ¡Qué loco! tú mala, no, Ya, basta, no. weón. Ya, ¡Qué horrible! puedes seguir viviendo. La amiguita imaginaria de tu hija te quiere matar. No, o sea, ni me digas, ahora que tengo guagua yo, pienso en todas esas cosas y claro. Supuestamente los niños son particularmente sensibles, ¿no? Y súper inocentes. O sea, yo no creería que un niño que llega a ver un espíritu o un ente, un ánima o lo que sea, va a tener la misma reacción que tú, porque probablemente el niño crea que es un tío que vino de visita y a lo mejor le quiere abrazar, no sé, imagínate. Y te dice, Pepe es mi amigo imaginario de una. Where is he? ¡Suéltame! Sí, totalmente. No, qué miedo. Ahora, para ir cerrando el programa, sí creo que amerita contarles la historia de esta chiquita, que creo que sí les comenté a ustedes, pero seguramente hay gente que no se la sabe. Un amigo estaba en una reunión familiar y dentro de esa reunión familiar había tíos, primos, habían niños y estaba su sobrina chiquita que tendría unos 3 años y medio tal vez. Entonces este amigo subió al cuarto a jugar con la niñita, con su sobrina. Entonces abrieron el cajón de mi amigo y se pusieron a ver la ropa de mi amigo, estaban disfrazando. Entonces decidieron salir al patio. Pero para salir al patio, mi amigo le dice a su sobrina, tengo que ponerte una gorra porque está haciendo sol. Entonces estaban buscando las gorras y se probaban las gorras, listo, pan, esta te queda chévere, ok. Entonces la sobrinita le dice a mi amigo, oye, pero ¿le puedes por favor prestar una gorra también a mi amiguito? ¡Qué loco! No. Y claro, o sea, mi amigo, pensando en que su sobrina tenía un amigo imaginario, que es bastante común en los niños chiquitos, le dice, claro, toma esta gorra para tu amiguito. Y le da una gorra. Y la niñita, la sobrina le dice, no, pero esta no le va a quedar. ¿Y por qué no le va a quedar? Porque mi amigo tiene cachos. Puta. O sea, ojalá que haya sido algún Pokémon, porque si no... Se me hiela la sangre.
Sí, exactamente, no, o no, sea, esa es verídica, esa es historia verídica, No sé, qué verídica. no sé si loco. ustedes tienen comentarios, pero yo quiero agradecer a David Alejandro Padilla que nos está viendo y que me manda por interno y me dice, otro lugar donde los entes suelen estar son las iglesias, capillas y además reflejan mucha actividad paranormal en estos lugares, más los templos antiguos, pero cuando son Mm. abandonados, ya que al ser un lugar donde algún momento hubo mucha gente, hay mucha energía y ahí aprovechan los entes sin alma para tratar de agarrar algo. Sí, es verdad, es verdad. Claro, todos los lugares que hemos dicho son lugares bien o mal concurridos, ¿no? Escuelas, universidades, y pues hospitales, etcétera. Los cementerios. Poli, aún tenemos una semana para ir a visitar un lugar que ya tenemos visto y todo. Solo estoy convenciéndole que se anime a ir a filmar ahí. No, Vi- tranquilos. $5, Poli. No, no. ¿Vieron lo Yo me amo que yo demasiado. les mandé del Hotel Quito, esa casa de terror? No, pero yo les hablaba la semana pasada de un lugar súper famoso en Kansas, eh, que efectivamente es un lugar, fue un asentamiento de colonos ingleses. En ese lugar en Kansas había una iglesia, la iglesia ahorita está abandonada y es un lugar súper recurrido por grupos satánicos, porque esos grupos satánicos creen fervientemente que en ese lugar en Kansas, que es un cementerio que colinda con una iglesia, está una de las 7 puertas al infierno. Entonces, lo que dice el banco me hace sentido porque hay mucho de este tema de vincular los sitios con energía pesada a cementerios, iglesias o templos religiosos en general, y aparte de lo que hemos dicho, hospitales, escuelas, construcciones abandonadas, en fin, ¿no? Eh, pero bueno, Mijines, ha sido un placer hablar de historias de terror el día de hoy. Les agradezco también a todos quienes nos compartieron sus historias, a Emilio, a Valeria. Siempre es un gustazo leerles y les agradecemos muchísimo por su sintonía. La próxima semana tenemos un especial vacancísimo acerca de eh, los mejores villanos del terror. Se van a dar durísimo aquí, van a subir al ring los mijines para debatir y escoger quién es el villano más espeluznante, más implacable, más maquiavélico Ujú. de películas, de libros, de series, en fin. Va a estar súper interesante. No se pierdan también este domingo Gaceta Cometa con la revista noticiosa de lo mejor de la semana. Muchachos, un placer. Poli, te felicito porque has sobrevivido un miércoles más junto a nosotros. Ya basta. Te falta una semana apenas y de ahí esperar un año entero para que vuelvas a... Para planear mis vacaciones en octubre. sí, tu tiempo compartido en octubre. Claro. Sí, Sí, así que muchachos, un abrazo, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos el domingo y luego el miércoles. Adiós. Ahí.